Excelente noche a todos. Nuevamente les saludamos. Como siempre, es un placer poder contar con todos ustedes en este curso, darle seguimiento. Realmente ha sido de mucha bendición. Tenemos a varios de ustedes que solicitan incluso las grabaciones para volver a escuchar las enseñanzas que los pastores con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha pasión han estado preparando para cada uno de ustedes. En este momento, nuestra pastora Doraceli se encuentra atendiendo una situación, pero les envía un gran saludo de antemano, un gran abrazo. Pastor Raúl, nos acompaña el pastor Raúl. Yo en este momento le voy a dar a él el lugar. Y quiero pedirte, por favor, que antes de eso, si tú puedes, me acompañes a leer, y si no, yo te lo voy a leer, Jeremías 17, 7 y 8. Fíjate qué hermosa palabra y así abrimos este espacio, así comenzamos este curso para varones, ADN de Conquistador. Creemos que esta noche el Señor tiene una palabra, además de especial, creemos que es una palabra poderosa para tu vida, en donde el Señor va a estar trayendo un renuevo a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. El Espíritu Santo va a estar hablando a ti como varón, a ti como autoridad, a ti como cabeza, a ti como hijo, como siervo, en donde va a estar impregnando, en donde va a estar llenándote de ese ADN tan poderoso como lo que es un conquistador. Entonces, sin más, yo te voy a leer Jeremías 17, 7, 8, que dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Si tú quieres ser ese varón, si tú quieres ser ese hombre con ese ADN de conquistador, si tú quieres ser ese hombre que siempre dé un buen fruto, que se parezca y que sea como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, entonces lo que tienes que hacer es permitir que el Señor extienda tus raíces dentro de su presencia, al lado, arraigado, anclado a su Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo quiero dar la bienvenida y las gracias al pastor Raúl, que esta noche nos acompaña. Él es pastor de la iglesia Árbol de Vida. Y para nosotros es un gusto tenerle aquí. También es profesor en el seminario. Y bueno, yo sé que el Señor te va a dar mucho a través de él. Entonces, pastor, por favor, llévanos en oración y de esta manera te comparto el lugar, y que Dios use mucho tu vida y bendiga a todos. Muchas gracias, hermana Gris. Bendiciones. La paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes hoy en esta noche. Gracias por atender y hoy en esta noche estar aquí, ¿verdad? Juntos para que podamos aprender más de la palabra de Dios. Hoy en esta noche agradezco el corazón de ustedes, el interés, el anhelo, el deseo de seguir creciendo. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de desafíos, un tiempo donde cada uno de nosotros hemos sido llamados para servir, pero también hemos sido llamados para confrontar en este tiempo situaciones que como seres humanos muchas veces nos hace falta comprender, saber. Y para ello, amados hermanos, pues hoy en esta noche estamos aquí y gracias por sus vidas. Bien lo acaba de decir nuestra hermana Gris, el interés es de que cada uno de ustedes puedan crecer, tener el conocimiento, adquirir sabiduría a través de cada uno de los exponentes que cada 8 días han estado y que en su corazón han deseado sembrar para que ustedes puedan caminar. Yo sé que no será fácil, pero tampoco será sencillo, pero en Cristo todo lo podemos. Hoy en esta noche, pues sin más preámbulos, vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a entrar a la materia de esta enseñanza. Quisiera que ustedes ahorita que están ahí en casa puedan tener toda la atención a esta enseñanza y podamos juntos aprender. Vamos a hacer esta oración, amados hermanos. Amado Jesús, gracias te doy por la vida de cada varón. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos que hoy en esta noche han atendido para esperar y recibir de parte de Dios, de ti, una revelación
conforme a lo que está escrito ya en la palabra. No necesitamos, Señor, algo nuevo, no necesitamos algo diferente, porque todo ya está escrito. Solamente te pedimos la revelación. Amado Señor, en esta noche bendice al oyente. Amado Espíritu Santo, en esta noche en tu nombre declaramos que cada vida, Señor, ahora presta atención. Tu palabra dice, Señor, en Apocalipsis, Señor Dios, que el oído tiene que estar presto a lo que dice el Espíritu Santo. Y hoy en esta noche, Señor, declaramos que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo revela, que el Espíritu Santo confronta, que el Espíritu Santo desafía, que el Espíritu Santo, Señor Dios, nos va, Señor Dios, en esta noche, Señor Dios, a llevar a una reflexión, Señor Dios, y si es necesario, Padre, tener que transformar, tener que ser regenerados, Señor Dios, donde, Señor, la naturaleza humana ahora, Señor Dios, Padre, pueda ceder los derechos y ahora que pueda menguar para que Cristo sea formado en nosotros, como lo dijo Pablo. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por la vida de cada uno de los que ya están y por los que se han de conectar. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos en esta noche, en el nombre de Jesús, y agradecemos por todo lo que tú harás en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios en sus corazones, amados hermanos. Hoy en esta noche vamos a comenzar y vamos a impartir una enseñanza que deseamos que usted pueda recibirlo y pueda tener eh, una bendición a través de esta enseñanza. Amén. Muy bien. En esta noche quiero hablar sobre este tema que se llama el principio del sufrimiento sin motivo aparente. Este es el tema de esta noche y espero en Dios de que todos ustedes puedan tener una libreta, pueda usted tener un lápiz y en esta noche usted pueda, lo más que pueda, poder escribir, pueda de igual manera poner atención. El principio del sufrimiento sin motivo aparente. En esta noche vamos a hablar sobre la vida de un hombre llamado Job. Job, en el cual es la escuela que el Señor nos deja, la escuela en el cual el Padre ahora a través de esta enseñanza nos habla sobre el principio del sufrimiento, el motivo aparente de tal manera que así permite Dios probar a sus hijos, de tal manera que cada uno de nosotros, amados hermanos, vamos a ver en la vida de Job realmente qué es lo que se vive, qué es lo que pasó y qué es lo que en este tiempo vamos a aprender del siervo Job. Hay un texto que me llamó mucho la atención y hoy en esta noche quiero compartir con ustedes. Job 14:1. La palabra de Dios dice, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Job, en el momento que estaba siendo procesado, sus palabras fueron tan convincentes, de tal manera que él consideró que su tiempo no iba a ser duradero, el tiempo de Job no iba a ser eterno. Job comprendió que tan solamente somos tan frágiles como seres humanos, de tal manera que de sus labios fluyó una verdad y poder decir que nuestra vida es muy corta. Y todavía en ello aumentar y decir, y muy grande nuestro sufrimiento. Yo no sé cómo has estado tú en este tiempo, cómo has vivido, pero Job, al declarar y decir una gran verdad y muy grande nuestro sufrimiento, ¿a qué se refería Job? ¿Sabe, amados hermanos? Estamos viviendo tiempos muy cruciales, tiempos donde ahora aparentemente podemos estar sanos, pero el día de mañana nos enfermamos. Acabamos de pasar una pandemia donde muchos de nosotros comprobamos que la vida
aún estando sanos. Puede llegar la enfermedad y automáticamente nos puede arrebatar la vida. Job, en sus palabras, el declarar una verdad, nos hace comprender qué tan vulnerables somos nosotros, amados hermanos, y hasta dónde nosotros realmente podemos decir, voy a vivir, voy a hacer planes, pero sin saber que quizá el día de mañana te está esperando una situación que vas a tener que ser procesado. Y en cambio, hoy Dios nos enseña algo muy importante. En medio de todo esto, siempre Dios tiene que estar presente. Y para esto, amados hermanos, nace una pregunta. ¿Qué fue lo que provocó que iniciara este sufrimiento en la vida de Job? ¿Qué fue lo que provocó que iniciara un sufrimiento en la vida de un hombre cuya característica la Biblia nos dice que Job tenía características donde ni siquiera un hombre en la tierra podía tener? La Biblia nos habla las cualidades de Job. En Job capítulo 1, versículo 8, nos habla sobre estas cualidades. Job era un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Características de las cuales hoy en este tiempo se está careciendo en los hombres que realmente dicen tener el ADN de parte de Dios. Sabe, usted y yo fuimos llamados para tener el ADN del Señor. La palabra de Dios nos dice que si verdaderamente somos discípulos, tenemos que aparecernos como el Maestro. Job tenía características, pero hoy en esta noche quiero enfocar un poquito más hacia esta pregunta. ¿Qué fue lo que provocó que iniciara este sufrimiento? Número uno, quiero mencionar que Satanás desde el principio de la creación siempre ha tenido conocimiento del ser humano. ¿Qué te quiero decir en esta noche con esta parte? Que desde el momento en que la creación fue formada, Satanás conocía cómo el hombre puede tener una debilidad como ser humano y atentar contra su vida, atentar contra su persona. ¿Sabe? Satanás desde el principio conoce perfectamente como seres humanos y como hijos, cuáles serían nuestras debilidades. Él dice la palabra aquí que él ha tenido conocimiento del ser humano. Él conoce nuestras debilidades como seres humanos. ¿Cuáles serían esas debilidades? Saben, las debilidades son los atributos no deseados en una persona, como el egoísmo, el ser testarudo, la falta de escuchar, el ser impacientes, ser apáticos, tener desconfianza, ser irresponsables. Satanás conoce perfectamente al ser humano, que conoce también su comportamiento. En este tiempo, el comportamiento te dice que es un conjunto exhibido por el ser humano y que es influenciado por sus acciones, sus actitudes y sus valores. Satanás conoce perfectamente al ser humano, que conoce las acciones del ser humano. ¿Cuáles son esas acciones? La conducta consciente, es decir, se refiere a algo que se va a llevar a cabo. Las palabras es otra forma en el cual Satanás también conoce al ser humano. Tus palabras. Las palabras moldean la mente para después se pueda convertir en pensamientos o en acciones. Es decir, con nuestras propias palabras podemos crear o podemos destruir. Satanás conoce al ser humano, que conoce también el carácter del ser humano. Ese carácter, amados hermanos, es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Satanás conoce el ser humano aún en su temperamento, de tal manera que es la manera básica
Es decir, cómo un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Y también Satanás conoce al ser humano en las cualidades que tiene él. Es decir, la característica de una persona, rasgos que le diferencian a las demás personas. ¿Qué te quiero decir hoy en esta noche? Que cuando Satanás entró a la presencia de Dios, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de rodear la tierra. ¿Sabes? Satanás te conoce perfectamente a ti. Sabe tu forma de cómo te comportas. Sabe tus debilidades. Sabe tus acciones. Ve tus palabras. Él ve tu carácter. Él ve tu temperamento. Él ve tus cualidades. Él, él puede saber lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Él no es omnisciente. Él se da cuenta por lo que tú haces y dejas de hacer. Por eso hoy en esta noche, Satanás llegó a un momento a confrontar a Dios, atacando a Dios y a Job con sus propias palabras. Miren lo que dice la escritura. Si usted tiene su Biblia, dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, en el versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? La palabra de Dios nos dice aquí, en la versión del lenguaje actual de esta manera, permítame darle lectura. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Mire cómo Satanás ataca a Dios y a Job con sus propias palabras. Si él te sirve, si él es obediente, si él está cerca de ti, es porque tú le bendices. Dice, porque él ha visto lo que tú eres para él, pero te sirve por puro interés. Satanás es tan hábil de tal manera que él va a buscar la forma de, de hacer que Dios pueda responder de una forma que Satanás quiere escuchar para atentar contra tu persona. ¿Qué fue lo que provocó que iniciara este sufrimiento? La otra es que Satanás afirmaba a Dios que si dejara de darle todo a Job, él se volvería contra Dios. En otras palabras, Job le estaba diciendo, permíteme, o tú atenta contra él y te darás cuenta si no él te da la espalda. ¿Sabe? En este tiempo, la pregunta es si eso sucediera con nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué sucedería? En este tiempo Dios nos está llamando a nosotros para tener mucho cuidado. Job tenía protección, Job tenía riqueza, Job tenía salud, Job tenía felicidad. ¿Qué hombre no desearía tener todo esto? ¿Qué hombre no desearía vivir en ello? Y esto era lo que estaba pidiendo Satanás contra la vida de Job, que se le quitara la protección, que se le quitara las riquezas, que se le quitara la salud, que se le quitara la felicidad. 4 cosas trágicas que vendrían a la vida de Job y que eso hizo a través de sus palabras Satanás poder tener la autorización para poder quitar esto. Existiría aquí, amados hermanos, 2 preguntas. El libro de Job nos enseña algo muy importante y en el capítulo 1 nos lleva a 2 preguntas. ¿Pueden los justos mantener su fe en Dios y su amor a Él en medio de la tragedia incomprensible y del sufrimiento inmerecido?
Es posible que el pueblo de Dios lo ame y le sirva debido a quién es Él y no solo por sus dádivas. El capítulo 1 nos encierra en estas dos preguntas. Es algo en el cual tenemos que nosotros analizar y pensar. ¿Servimos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Obedecemos a Dios porque Él nos da de su bondad, nos da de sus regalos, nos da de sus bendiciones? ¿Podremos nosotros mantener nuestra fe en Dios en un momento trágico, en un momento crucial, en un momento difícil? Creo que todos hemos pasado por momentos muy cruciales y difíciles. Yo no sé cómo tú has vivido y cómo has estado caminando en este tiempo. Has estado teniendo batallas en tu mente, has tenido batallas en tu alma. Y aún con todo ello todavía estás persistiendo, estás perseverando. Pero Satanás no va a quitar el dedo sobre tu vida para que tú te puedas volver contra Dios. Y en cambio, en esta noche te quiero decir que Dios está con nosotros. Y en esta noche yo quiero compartir 3 preguntas. Y en estas 3 preguntas poder tener respuestas de parte de Dios. Número 1, ¿por qué sufren los creyentes? Esta es la primera pregunta que quiero hacer en esta noche. ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Qué acaso nosotros como hijos de Dios, ahora que tenemos la protección de parte de Dios, tenemos la seguridad, ya dejaríamos de sufrir? Pero sin en cambio, la palabra nos dice otra cosa. ¿Por qué sufren los creyentes? Hoy en esta noche quiero compartir algunos puntos. Número 1, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, los conflictos y la muerte entraron en la vida de los seres humanos por una consecuencia que fue la caída de Adán y Eva. La palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 16. Si usted puede acompañarme, por favor, vaya rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te darán espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eras más que polvo y al polvo tendrás que volver. Wow. Mire la consecuencia de la desobediencia. Le llevó ahora al hombre tener que sufrir. Uno, la mujer, dar a luz con dolores. Y el hombre ahora tener que trabajar con el sudor de su frente. En realidad, amados hermanos, la creación en este tiempo está gimiendo bajo los efectos del pecado y anhela. No solamente la tierra, yo creo que anhelan los hijos de Dios también en este tiempo el cielo nuevo y la tierra nueva. La respuesta a este primer punto es que siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra de Dios nos dice de esta manera, primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido,
y pueden confiar en Dios. Aquí está la clave. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amados hermanos, si tú quieres dejar de sufrir, si quieres dejar de experimentar un sufrimiento, tienes que aprender ahora a confiar en Dios. Pues Dios te va a ayudar para que tú puedas vencer cada situación, cada proceso, el dolor, el sufrimiento, la agonía. Es Dios el que va a trabajar allí en tu persona. El segundo punto es que algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio, amados hermanos, que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué enseña esto? Esto aplica, amados hermanos, en un sentido general a todo el mundo. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, por nuestras propias acciones. Ejemplos. Si usted no se alimenta sanamente, usted va a sufrir la consecuencia de la enfermedad. Ejemplo. Si usted es una persona indisciplinado, de tal manera que si usted como persona no hace un ejercicio, no tiene el hábito de hacer deporte, el día de mañana usted va a tener problemas en el corazón. ¿Por qué? Déjeme decirle, hoy en día, ¿qué personas no les gusta irse en la noche, comer esos famosos taquitos, pambazos, gorditas, mucha grasa? Y todo eso se está acumulando en el corazón. De tal manera que el día de mañana usted lo que va a ocasionar es que tenga un infarto. Muchas personas en este tiempo están teniendo problemas también en su salud por una indisciplina de la alimentación. ¿Cuál es la respuesta a estas cosas? Sabe, hermanos, siempre nosotros, a este punto 2, nosotros tenemos que actuar con sabiduría y tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios y tenemos que evitar cualquier cosa que nos aparte del cuidado protector de parte de Dios. El enemigo se va a enfocar, alejarte, pero si tú te enfocas, ahí Dios va a mantener su promesa de cuidar, de velar y de protegerte en todo tiempo. El tercer punto, los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, estamos rodeados de los efectos del pecado. Se sufre aflicción, se sufre la angustia cuando el poder del mal ejerce sobre la vida del ser humano. ¿Sabe? La Biblia nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 8, una palabra muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, nos dice de esta manera, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía
a diario. ¿Quién no en este tiempo de repente hay una forma de sufrir, amados hermanos, en la forma de oír o en la forma de ver de lo que estamos rodeados en nuestro trabajo? ¿Quién no de ustedes no sufre también? ¿Sabe por qué? Porque la carne quiere nacer y todavía quiere llevarle a hacer lo que usted practicaba antes de venir a Cristo. Muchos de los hijos hoy en este tiempo están batallando, están teniendo problemas, están dejando de temer y de respetar a Dios. Y en su corazón ahora hay una lucha, hay una lucha en su interior por querer volver a ser aquella persona. ¿Sabe? Es triste saber que los hijos de Dios, aquellos que conocían a Dios y experimentaron las delicias de Dios, hoy se han alejado de la presencia de Dios y hoy viven peor que los que están en el mundo. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en ello. El cuarto, los creyentes también sufren por la obra del diablo. ¿Cómo es esto? Las escrituras, amados hermanos, nos enseña que Satanás es el Dios de este siglo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 lo dice de esta manera. Ahora, Satanás controla este presente siglo y él obra y trabaja y lo está controlando de una forma hoy en día muy perversa. De tal manera, amados hermanos, que Satanás ahora tiene un poder para afligir al hombre de diferentes maneras. Y en el relato de Job, amados hermanos, encontramos y se concentra en un hombre justo, en un hombre devoto que con el permiso de Dios fue atormentado por Satanás con indecibles sufrimientos. ¿Sabe? Fueron cuatro desgracias que le vinieron a Job. Si usted ve en la palabra del Señor, dice aquí en el capítulo 2, habla acerca de lo que Job estaba padeciendo, pero estamos viendo, amados hermanos, en el capítulo 1 antes, sobre las cuatro desgracias que pasa en, en todo lo que Job amaba, trabajaba y estaba haciendo. Número 1, amados hermanos, nos dice la palabra del Señor si usted me acompaña en su Biblia, dice en el versículo 13, Job 1:13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire cómo vemos aquí la obra de Satanás, donde ahora se le permite venir y atentar contra todo lo que Job amaba. Desde ese momento podemos ver el sufrimiento de Job. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es tremendo
es ver que un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre recto, tenga que vivir este tipo de acciones, amados hermanos. Y esto nos da un claro ejemplo, que no por el hecho de que tú estés obedeciendo, que tú seas fiel, que tú seas un hombre perseverante, que tu fe es inquebrantable, tú pienses que Dios no pueda permitir que el diablo pueda atentar contra tu persona. Los creyentes sufren por la obra del diablo. Por eso cada vez que venga algo contra tu persona tenemos que meditar. ¿Por qué esto? La respuesta, amados hermanos, a que los creyentes sufren por la obra del diablo nos dice algo muy importante. Y esto, amados hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ponernos la armadura de Dios y estar orando en todo tiempo para que en ese tiempo podamos ser resueltos a perseverar fielmente en el poder de Dios. Número 5, quiero hablar de esto. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: más positivamente, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Sabes? Ser cristiano significa es que nosotros estamos en Cristo y nosotros ahora somos como Él. Pero el resultado, amados hermanos, de ser como Cristo es que ahora nosotros vamos a participar de los mismos sufrimientos que Cristo tuvo. Esos sufrimientos que el Señor padeció, esos sufrimientos de los cuales ahora también la Escritura nos dice que nosotros vamos a vivir. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29, algo muy importante. Y hoy en esta noche quiero que me acompañes, por favor. Segundo libro de Corintios capítulo 11, versículo 29, dice la Escritura de esta manera: me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. La traducción viviente dice de esta manera. Segunda de Corintios 11:29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Mire cómo el apóstol Pablo nos habla precisamente de algo que muchas veces nosotros como cristianos también vamos a padecer. Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En otras palabras, podría decir el apóstol Pablo. Nosotros, amados hermanos, estamos expuestos muchas veces a situaciones que vamos a vivir como lo vivieron la iglesia primitiva, como lo vivieron los apóstoles, como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también vamos a un momento a sufrir. La palabra de Dios nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso la respuesta, amados hermanos, a este punto es que el creyente debe de agradecer a Dios, que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es la consolación de Él. En otras palabras, amados hermanos, nosotros debemos de sentirnos privilegiados y honrados, porque si sufrimos, sea por la causa del evangelio, si sufrimos, sea por causa de Cristo, que si sufrimos, amados hermanos, somos bienaventurados. Lo dice la palabra de Dios en el capítulo 5, que cada uno de nosotros somos bienaventurados por causa de Cristo. El punto número 6 dice: Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento o la transformación espiritual. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que muchas veces Dios usa el sufrimiento para probar la fe, para ver si el creyente permanece fiel a Él.
Esa fue la razón por la cual Satanás vino a afligir a la vida de Job. Estaba probando a Job si todavía sería fiel a Dios. Estaba probando a Job si todavía seguiría obedeciendo a Dios. Estaba probando a Job si todavía iba a ser temeroso, si iba a ser recto, si iba a ser justo. Dios mismo va a permitir, amados hermanos, este sufrimiento en nuestra vida para que nosotros podamos afirmarnos y podamos crecer y aún podamos tener una transformación en nuestra vida, porque nos daremos cuenta, amados hermanos, que el Señor está con nosotros. No estamos solos. Dios puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para que tú puedas crecer. Yo no sé si tú en este momento estás padeciendo o estás sufriendo algo, amado hermano, pero te quiero decir hoy en esta noche que a través de esta enseñanza, Job aprendió a adorar, Job aprendió a recibir y Job aprendió a ser agradecido por el proceso que estaba viviendo. La escritura dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe, amados hermanos? Dios va a utilizar muchas veces este sufrimiento también para ver la postura que nosotros vamos a tomar y qué es lo que va a fluir de nuestros labios. ¿Cuál fue el proceso quizá que pasaste apenas en este año? ¿O cuál fue el proceso que viviste el año pasado, hace 2 años, hace 5 años? Y lo que más amaste, lo que tú más amabas, eso se te fue quitado. ¿Y qué fluyó de tus labios? Hace poco nosotros tuvimos la pérdida de una hermana. Y esta mujer, antes de partir con el Señor, decía, pastor, ciertamente mi carne está sufriendo. Ciertamente me aflijo, pastor, por la condición en la cual me encuentro. Pero le quiero decir que no tengo miedo a la muerte. Porque en el lugar donde estoy, acaban de irse 4 personas. Y la persona que estaba a mi lado también ya partió. Pero aún con todo eso le quiero decir, pastor, que en medio de esta enfermedad que yo estoy viviendo y estoy pasando, yo sé que Dios está conmigo y no me va a dejar. Y me está enseñando algo, pastor. Y le pregunté qué le está enseñando, que en medio de mi dolor todavía puedo compartir y puedo hablar del amor de Cristo. Wow. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando una mujer, cuando un hombre habla de esta manera, es porque realmente Cristo la ha transformado y la ha formado. De tal manera que ya no ponen en primer lugar su enfermedad, sino eso lo ponen como en un segundo o un tercer lugar, porque al final saben que Dios va a hacer la obra. ¿Cuál sería tu respuesta, amados hermanos, ante tal situación? Le voy a decir algo. Una respuesta que puede haber a este punto número 6 es que se debe de usar la experiencia de la aflicción para alentar y fortalecer a otros creyentes. Y por último, amados hermanos, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Quiero llevarte a un ejemplo y quiero hablarte de un poco de José. José sufrió a mano de sus hermanos y de los egipcios. Pero sabe, todo esto fue llevado con un plan y con un propósito de parte de Dios.
Dios permitió que José pudiera sufrir por el abandono de sus hermanos y haberlo entregado a los amalecitas para que fuera llevado a Egipto y fuera llevado como esclavo y ser vendido. Hay cosas que no vamos a comprender y no vamos a entender, amados hermanos, pero todo tiene una causa y todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Si José no iba a ser llevado, no fuera entregado y llevado a ese lugar, los hijos de Jacob, juntamente con Jacob y su esposa, hubiesen muerto por la sequía que iba a venir más adelante, por el hambre que se iba a soltar más adelante. Por eso Dios permitió que José fuese llevado a ese lugar. Ciertamente José estaba solo y sufrió el abandono de sus hermanos. Se sintió como huérfano porque no tenía un padre, no tenía una madre en ese lugar. Sufría quizá el ataque de todos los hombres de ese lugar, pero todo tenía un propósito. Todos nosotros, amados hermanos, muchas veces vamos a sufrir y vamos a vivir cosas inexplicables, pero todo tiene un propósito de parte de Dios. Le voy a decir algo hoy en esta noche. Si usted tiene un llamado de parte de Dios, usted tiene un gran propósito de parte también de Dios. Te lo voy a decir una vez más, si tú tienes llamado de Dios, es porque tú tienes un gran propósito de parte de Dios aquí en la tierra que se tiene que cumplir y que tú vas a llevar a cabo, porque tú eres un hijo de Dios que tienes el ADN y que tú te vas a levantar para un propósito grande y para promover el reino de Dios, aún en medio de un sufrimiento que quizá tú no estás entendiendo, pero que dice, Señor, en medio de este proceso, sé que tú estás, y porque sé que en medio de mi proceso, aunque sea muy grande, también será muy grande la bendición que tú tienes para mi vida. En este punto número 7, amados hermanos, yo creo que si hay algo que Dios nos enseña, es que Dios no nos va a dejar solos. Quiero continuar, amados hermanos, con el segundo punto, y el segundo punto es la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. Y quiero para esto compartirte 4 cosas. Lo primero que debemos nosotros de recordar, amados hermanos, es número 1. Y el primero es que Dios participa en los sufrimientos del creyente. Dios participa en los sufrimientos del creyente. Aun cuando Satanás es el Dios de este siglo y que él puede venir a afligir en la vida del creyente, todo esto será solo por la voluntad permisiva de parte de Dios. Dios ha prometido, amados hermanos, en su palabra que Él no permitirá que el creyente sea probado más de lo que pueda soportar. Pero Dios participa aún en los sufrimientos del creyente. Número 2, Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos y de la persecución de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Sabe? José reconoció esa verdad en su propia vida de sufrimiento. Y el autor, amados hermanos, que nos escribe aquí en los Hebreos, nos muestra cómo Dios usa las circunstancias muy dolorosas de la vida para el desarrollo y el beneficio del creyente. Hebreos capítulo 12, versículo 5, si usted me acompaña, por favor. Hebreos 12, 5, nos dice la escritura de esta manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Amados hermanos, hay beneficios muchas veces en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la disciplina, en medio de la exhortación. Siempre hay algo bueno que sacar. Y yo creo que en todo esto nos deja siempre una enseñanza clara. Tercero, amados hermanos, Dios ha prometido estar al lado del creyente en su aflicción. Mire cómo la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes es que Dios ha prometido estar al lado del creyente en su aflicción. Si usted me puede acompañar, por favor, un momento en el Salmo capítulo 23, versículo 4, hay una escritura que nos habla, el salmista David, y dice de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo Dios promete, amados hermanos, estar al lado del creyente en medio de su aflicción? Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Si tú estás padeciendo, si tú estás pasando un momento crucial, te quiero decir en esta noche, Dios está a tu lado. Dios no te va a desamparar. Dios no te ha abandonado. Él sigue siendo fiel y Él permanece fiel. Aunque aparentemente pareciera que hay un gran silencio, es porque Dios ya está trabajando, quiero decirte en esta noche. Dios promete estar al lado del creyente en su aflicción. Ahora yo comprendo a esta mujer que partió con el Señor y me dijo: no tengo temor a la muerte, porque la muerte solamente es el paso o es el medio para ver a mi Salvador. Y David, cuando escribe: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. David estaba en constante guerra, amados hermanos. David estaba constantemente en guerra, en guerra, en guerra. Pero él decía: no temeré mal alguno. ¿Sabe? El Salmo capítulo 3 nos habla de algo poderoso, algo hermoso, y dice este pasaje: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y mire la respuesta del salmista David. Dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David vivía confiado. David sabía que en medio de las guerras que estaba pasando, él estaba seguro porque Dios estaba con él. Y él lo decía de esta forma: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él está al lado y Él está en medio, y Él te va a consolar en medio de todas tus tribulaciones, en medio de todas tus aflicciones. Él va a enviar a su Santo Espíritu. Y hoy te quiero decir, hoy en esta noche, el Espíritu Santo está con nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él fue enviado para consolarnos. Y esta palabra dice que fue enviado. En otras palabras, dice que Él estará a nuestro lado para que cuando nosotros sintamos caer o que hayamos caído, Él está a nuestro lado para levantarnos. Esta palabra, el Consolador, el Paracletos, fue enviado para estar a nuestro lado. Te quiero decir hoy en esta noche, el Espíritu Santo está a tu lado y Él está allí para ayudarte en medio de tu aflicción. 4. El número 4, hoy te quiero decir, es que nuestro Señor Jesucristo comparte la aflicción de los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo comparte la aflicción de los creyentes. ¿Cómo es esto? La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 4, de esta manera: llevó Él nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores. Jesucristo mismo sabe lo que es ser afligido. Jesucristo sabe lo que es ser atacado. Jesucristo sabe lo que es ser abandonado. Jesucristo sabe lo que es cuando una persona te dice te seré leal y estaré contigo y al final recibes una traición. Nuestro Señor Jesucristo comparte la misma aflicción que usted y yo también un día podremos pasar o vivir. Que no, muchos de ustedes han sufrido la traición de un amigo, de un compañero, la traición de algún familiar, o muchas veces hasta la traición de la esposa, la traición de los hijos. Sin en cambio te quiero decir que hay sanidad para todo este tipo de sufrimientos. Hay sanidad para cada uno de nosotros, porque el mismo Señor también padeció, también vivió. Y número 3, quiero hablarte sobre la victoria sobre el sufrimiento. La victoria sobre el sufrimiento. ¿Cómo se da? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo nosotros podemos obtener una victoria en medio de un sufrimiento? Quiero hablarte de 8 cosas, de cómo nosotros podemos tener una victoria. Y el primero es que tenemos que considerar las diversas razones por las que sufran los seres humanos. Consideremos las diversas razones. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos explica? ¿Qué nos enseña todo esto? Hay muchas razones, amados hermanos, pero cada razón es pertinente para cada uno. Y si nosotros podemos identificar una razón específica, es porque entonces nosotros podemos encontrar la respuesta adecuada a este sufrimiento. Número 2, hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente sin considerar cuán severas sean las circunstancias. Yo le voy a pedir que por favor me ayude y vaya al libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 36, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 36, por favor. Y la palabra de Dios dice de esta manera, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El pueblo de Dios, amados hermanos, en todas las generaciones ha experimentado las adversidades enumeradas por el apóstol y él nos enseña y nos dice lo que es vivir y cómo es padecer. Nos dice aquí como una oveja llevado al matadero. Amados hermanos, ¿quién no de nosotros ha vivido circunstancias muy cruciales? Y en todo ello deseamos siempre salir. Pero hay una verdad absoluta que está escrita, que como creyentes, como hijos de Dios, es necesario a veces padecer y es necesario muchas veces no solamente padecer, sino sufrir, pero todo sea por causa del evangelio, sea por causa del reino de Dios, sea por causa de Cristo. Pero en medio de esto, amados hermanos, les voy a decir algo muy importante. Dios siempre estará interesado en su vida. Y
cuando usted padezca, usted sufra, usted lleve un dolor, usted esté llevando una agonía, alguna aflicción, ahí Dios también se va a glorificar y lo va a liberar y lo va a sanar, lo va a rescatar y lo va a levantar. El tercero, la victoria sobre el sufrimiento personal, amados hermanos, es que hay que volverse a Dios en oración ferviente y buscar su rostro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que esperar en Él hasta que Él nos libre de nuestra aflicción. El libro de los Salmos, en el capítulo 40, en el versículo 1 al 3, nos dice de esta manera. Salmo capítulo 40, si tú quieres buscarlo, del versículo 1 al versículo 3 dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe, amados hermanos? La victoria se viene a través de la oración. Que cuando usted comience a clamar y cuando usted sea paciente, Dios lo va a sacar de ese lugar donde está. Y no solamente lo va a sacar, sino lo va a poner en un lugar seguro, en un lugar firme, donde usted pueda vivir confiado y pueda ahora comenzar a adorar y exaltar y alabar al Señor. Hoy en esta noche, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a volvernos a Dios en oración ferviente y tener que estar constantemente buscando el rostro de Dios. Número 4. La victoria sobre el sufrimiento personal es que hay que esperar que Dios dé la gracia que se necesite para soportar. Santo Dios. Algo pasó aquí. Permítame un momento. Perdón, algo pasó aquí. Wow. Estoy teniendo problemas. Estoy teniendo problemas aquí, hermanos. La, la lap, hermana Gris, si me puedes apoyar, por favor. Estoy teniendo aquí problemas con la lap. Te voy a hacer anfitrión y me puedas apoyar con las últimas láminas que están por terminar. Adelante, pastor. Gracias. Voy a dejar de compartir y ahorita nuestra hermana nos va a apoyar, por favor. Me voy a quedar en la lámina número 12, hermana Gris, por favor. Ok, un momento, por favor. Y te hago anfitrión. Déjame ahora aquí checar aquí esto. Santo Dios. Ok. ¿Listo, hermana Gris? Sí, pastor, lo hago. Gracias. Perdón, hermanos. Esperamos a que nuestra hermana nos termine en el capítulo, perdón, en la lámina número 12, hermana Gris, por favor. ¿Es esta, pastor?
Perfecto, en el cuarto, ahorita da el clic, es el primero. Sí, sí. Nos quedamos en el cuarto punto, por favor. Listo. Gracias. Sí, por Listo, nada. hermana. Gracias, muy amable, hermana Gris. Por El nada, punto pastor. número 4 había comentado, hay que esperar que Dios dé la gracia que se necesite para soportar la aflicción hasta que llegue su liberación. Acabamos de ver este texto, amados hermanos. Sea paciente, dice el pasaje, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y hoy en día cada uno de nosotros, algo que tenemos que aprender del siervo Job es que él fue paciente, él perseveró, él estuvo constantemente esperando, esperando, esperando. Quiero decirte hoy en esta noche, varón de Dios, tú tienes que ser forjado en esta parte, a no desesperar, tienes que aprender a saber perseverar y esperar en Dios. Muchas veces tendremos que ser forjados de una manera que no nos agrade, que no nos guste, pero usted tiene que aprender eso precisamente, que el ADN de los hombres de Dios es que el fruto tiene que ser la paciencia. Usted tiene que ser muy paciente. El número 5 que quiero hablar sobre la victoria, sobre el sufrimiento. Por favor, hermana Gris. Muy bien. El 5 es, hay que leer la palabra de Dios. Y como una recomendación, yo te puedo decir que el libro de los Salmos dan consuelo en los tiempos de la aflicción. En los Salmos vas a encontrar diversidad de situaciones que vivió David y allí tú vas a encontrar la misma respuesta que David le ayudó en medio de cada situación que él estaba pasando. Te voy a poner un ejemplo que nos habla la palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 51 y quizá hoy en esta noche algunos de ustedes como varones de Dios están pasando una situación. No quiero decir que sean todos, pero quizá algunos. ¿Sabe cuál fue la situación que estaba sufriendo David? Es que David había puesto sus ojos en una mujer. David puso sus ojos en una mujer y la codició, y no solamente la codició, sino la tomó, la hizo suya, de tal manera que esta mujer quedó embarazada. Y al darse cuenta todo esto, él manda, dice la palabra del Señor, que él mandó a matar a su general, al esposo de esta mujer. Dios conoce perfectamente nuestras acciones, conoce perfectamente lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos con nuestros pies, con nuestras manos. Él conoce perfectamente. Y algunos quizá están teniendo un problema en su corazón, están quizá teniendo un problema en su mente, donde quizá puede haber una codicia, donde Satanás los está tentando para tomar lo ajeno. Yo te voy a decir en esta noche, varón de Dios, ten cuidado. El ADN de un hombre de Dios es que este hombre está muerto a la carne, no da cavidad a sus emociones, sus sentimientos, sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque ahora este hombre ha sido forjado al carácter de Cristo. Por eso yo te animo a que quieres tener victoria sobre el sufrimiento, porque hay muchos que están sufriendo y no saben cómo salir y tampoco saben cómo explicar o decírselo a una persona si sabe que puede el día de mañana exponerlo. Yo te voy a decir algo, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene un poder que si tú vas a Cristo, el Señor te va a liberar de todo este tipo de pensamientos y de deseos. En el nombre del Señor, toma la palabra, actúa con la palabra, confiesa la palabra, practica la palabra,
Haz que la palabra sea viva en tu persona y vas a lograr grandes cosas. El sexto, hermana, la victoria sobre el sufrimiento, ¿cómo lo obtenemos? De esta manera. Hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a la situación particular. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que solamente mediante la oración, mediante la lectura de las escrituras, bajo la instrucción del Espíritu Santo y bajo el consejo de parte de un hombre de Dios piadoso y temeroso, te va a ayudar a salir hacia adelante. Número 7, por favor. Si el sufrimiento es de naturaleza física, se debe de buscar y otorgar el perdón. ¿Qué te quiero decir hoy en esta noche? Mire, le voy a decir, hay muchos que están teniendo situaciones de sufrimiento en su persona, pero esto es por causa de la falta del perdón. ¿Quién hoy en este tiempo, algunos de ustedes quizá tiene un problema con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, con su pariente? Y a causa de estos problemas, su corazón se ha afligido, su corazón ha sufrido porque ahora no tiene el contacto con esa persona. Y quizá fue por un problema, por una situación de cualquier índole. Pero te quiero decir hoy en esta noche, la única forma de tener la victoria sobre el sufrimiento es que tú tienes que buscar y tienes que otorgar ese perdón. Te quiero mencionar rápidamente algunos obstáculos por las cuales las personas siguen sufriendo en su naturaleza física, es decir, problemas en tu mente, problemas en tu corazón, en tu alma y aún problemas en tu persona. Y números de ellos te voy a decir cuáles son: pecados no confesados, opresión o una esclavitud demoníaca, es decir, espíritu que esté fluyendo sobre la persona. Otro, temor o ansiedad aguda. Otro, desengaños que debilitan la fe actual. Otro, que hay una enseñanza que no es bíblica. Otro, la falta de buscar y obtener la sanidad de parte de Dios. ¿Sabe? Hay muchos obstáculos en los cuales a veces sufre la persona y uno de ellos son los que te acabo de mencionar. Para ello, usted tiene que dar pasos, pasos de los cuales tiene que comenzar. Uno de ellos es buscar y otorgar el perdón. Y por último, el número 7, que quiero hablar, la victoria sobre el sufrimiento es, por favor, hermana Gris, que durante el tiempo de sufrimiento hay que recordar la predicción de Cristo de que el creyente sufrirá tribulación y aflicción en su vida. ¿Qué te quiero decir con esto, amados hermanos? Que se deben de seguir los pasos esbozados, los pasos que el Señor nos dejó en su palabra y que tenemos que aprender a dar. Pasos como cuáles, que nosotros tenemos que tener una buena relación en Cristo, que nosotros tenemos que buscar la presencia de Jesucristo, que nosotros tenemos que permanecer en Él, que nuestra vida se tiene que saturar de la palabra del Señor, que nosotros tenemos que aprender que en Cristo hay milagros y que Él puede sanar, que nosotros tenemos que aprender a alegrarnos si la sanidad llega en el momento presente y si no llega, tenemos que aprender a saber esperar todavía más en el Señor. Siguiente lámina, por favor. Como conclusión y la aplicación para la vida, hoy en esta noche quiero terminar diciéndote lo siguiente. Por favor, hermana Gris, si me apoyas. Número 1, Dios es soberano. Dios es soberano. Número 2, nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Tercero,
En tiempos de tragedia, enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado. Y número 4, la batalla de la fe es algo personal. Job terminó su proceso con 4 cualidades o 4 virtudes más bien que él tenía. Y son las siguientes. Número 1, Job permaneció en su obediencia. Número 2, Job permaneció en fidelidad. Número 3, Job permaneció en su fe inquebrantable. Y 4, Job fue perseverante hasta que el Señor trajera sanidad y retribución a su vida. Hoy en esta noche, amado hermano, te quiero decir que necesitamos nosotros ser forjados. Necesitamos cambiar nuestra forma y nuestra postura que tenemos. A veces nos creemos tan sabios, nos creemos tan buenos y creemos que nosotros no necesitamos padecer y no necesitamos sufrir porque somos tan obedientes, somos tan buenos, cumplimos con todo lo que es en la parte de congregarnos, de dar nuestras ofrendas, nuestros presentes. Pero te quiero decir, aún con todo eso, muchas veces es necesario que seamos probados para saber si realmente vamos a ser obedientes, fieles, una fe y ser perseverantes como lo fue Job. Hoy yo te animo en el nombre del Señor a que sigas hacia adelante y en el nombre de Jesús seas un hombre de Dios, que en tu ADN seas como Cristo, seas como el Señor, y que cuando padezcas o tengas que pasar en un proceso o sabes que hay un hermano que está en ello, tú puedas tener una palabra de aliento para su vida. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios sea contigo y espero en Dios que el día de mañana, cuando entremos en estos procesos, amados hermanos, no le demos la espalda a Dios, sino todo lo contrario. Perseveremos, caminemos, porque nuestra victoria ya está asegurada. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea en tu corazón y muchas gracias en esta noche por estar en esta enseñanza. La paz de Dios en su vida. Dejo el lugar a la pastora y que el Señor sea con ustedes. En este momento nuestra pastora no se encuentra con nosotros, pero vamos a despedirnos. ¿Y qué te parece si lo hacemos de la mejor manera, que es orando al Señor? Te pido que cierres ahí tus ojos y que le pidas al Señor: permíteme, por favor, estas 4 cosas: ser obediente, ser fiel, tener fe y perseverar en tu poder, amado Espíritu Santo. Oramos. Padre, te damos gracias primeramente por tu siervo, Señor, porque le usaste en gran manera y porque revelaste tu palabra. Sabemos que ella habla por sí misma, pero esta noche, Dios, queremos atesorar como una perla preciosa, Dios, cada consejo que ha llegado, Dios, a nuestros corazones, principalmente al corazón de este gran equipo de varones que tú estás levantando, Señor. Te rogamos que haya esa perseverancia en tu poder, en tu Espíritu Santo. Despierta un anhelo especial, despierta un hambre especial, Señor, de estar en tu presencia, de intimar contigo, de hablar contigo, de orar, de ayunar, de clamar, de buscar, de obedecer, de querer más de ti, Señor. Revela tu palabra, revela tu consejo a cada uno conforme a tu voluntad. Permite que en el tiempo de prueba tú encuentres a cada uno, Señor,
aprobado, que le encuentres firme, que le encuentres fiel, Señor, que tu presencia acompañe a cada uno y que por favor, Señor, este curso sea de bendición a cada uno que llegue, aún a los que no están conectados, pero que van a escuchar esta grabación, sea de bendición fuertemente. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre precioso de Jesús. Salimos de esta reunión, pero nunca de tu presencia, confiando que tu Espíritu Santo nos direcciona, nos cuida, nos guarda. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos hace permanecer anclados a tu presencia, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, muchísimas gracias. Recibe, por favor, un saludo de la pastora Doraceli. Bendiciones a tu iglesia, ahí en donde tú estás pastoreando, que el Señor te siga usando grandemente. Gracias por aceptar esta bendición de compartirnos la palabra del Señor. Gracias, pastor, y también a Gracias todos a los. ustedes. Gracias, pastor. A todos los que toman a bien conectarse y estar este tiempo aquí, que el Señor siga llenando tu vida, que esa palabra que es soltada a tu vida siga siendo ese pan de vida que te alimente para que tú puedas continuar todos estos días en estos tiempos difíciles. Gracias por todo y que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Bendiciones.